Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se logra escuchar bien? Sí, maestra. Ok, gracias. Ya en breve comenzamos. Buenas tardes, Fer. Muy bien, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de la semana. Vamos a trabajar con lo que viene siendo la elipse, otro lugar geométrico que encontramos en lo que viene siendo la recta numérica o que podemos trazarlo en un sistema de plano cartesiano. Ok, comenzamos por la definición de la elipse, pero como curva o sección cónica. La elipse surge cuando un plano inclinado que contiene el vértice de un cono circular recto intercepta cada generatriz de este, pero solo a uno de sus mantos. Aquí podemos ver cómo el cono está siendo cortado. Ahí voy, permítanme. Ahí está. Aquí podemos ver en la figura cómo el cono está siendo cortado solamente de un lado. Vemos esta laminilla en color azul que corta el cono y de esta forma se conforma lo que viene siendo la elipse, que es muy similar a un círculo, pero más alargado. Esa viene siendo la definición de elipse como sección cónica. Ahora bien, como lugar geométrico, la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano, tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos es constante, la cual siempre es mayor que la distancia entre dichos puntos fijos. Los puntos fijos a los que nos hace referencia vienen siendo estos de aquí. Ya anteriormente habíamos trabajado con este tipo de puntos fijos, se conocen con el nombre de focos. Vamos a ver las definiciones de los elementos de la elipse. Los focos son los puntos F y F' que se encuentran aquí, siempre están por dentro de la elipse. El eje focal viene siendo una línea recta que pasa precisamente por los focos. Ya anteriormente habíamos visto también cómo se conformaba el eje focal. Lo podemos visualizar, por ejemplo, en la figura de esta forma. Tendríamos que cruzar con una línea recta por cada uno de los puntos que están marcados en color azul y tendríamos los focos. ¿Qué otro elemento tenemos? Ok, tenemos los vértices. En la elipse vamos a encontrar los vértices V y V'. Al contrario de la parábola, en la parábola solamente veíamos un vértice, pero en la elipse vemos dos. Los vértices coinciden en cuanto a ubicación de alguna forma, con lo que viene siendo el eje focal. Aquí vemos los vértices, un vértice y un vértice primo, siempre deben de estar cruzando por el eje focal, deben de coincidir. El eje mayor es un segmento de recta cuyos puntos extremos son los vértices de la elipse, es decir, es el segmento que va desde el punto V al punto V'. En este caso, el eje mayor vendría siendo esto que estoy marcando. Si se fijan, a diferencia del eje focal, el eje focal atravesaba los focos. En el caso del eje mayor,
solamente es una distancia que se mide, es decir, el pedacito que está por dentro desde el punto V al V' o viceversa. Ese viene siendo el eje focal. El eje mayor, perdón, discúlpenme. ¿Qué otros elementos tenemos en la elipse? Tenemos el centro de la elipse. Ahorita les explico qué viene siendo el centro. Hace un rato les hablaba que la elipse tiene dos vértices, pero además, jóvenes, tiene otros que se conocen como covértices. Los covértices vienen marcados con los puntos B, B de bueno o B de bonito. Aquí está. Estos vienen siendo los covértices de nuestra elipse. Y vienen marcando también o delimitan lo que es el eje menor. Aquí vemos la definición de eje menor. Eje menor, segmento de recta que pasa por el centro de la elipse y es perpendicular al eje focal. Entonces, el eje focal no pasa en ningún momento por lo que viene siendo los covértices. Pero ¿qué sí es lo que pasa? Si nosotros ubicamos lo que son los vértices y ubicamos también los covértices y nosotros trazamos una cruz a través de estos, vamos a trazar la cruz. Vamos a ver. Ahí está. Una línea. Vamos a trazar la otra. Ahí está. Ok. Si nosotros trazamos una cruz que pase por los vértices y los covértices, el punto donde chocan los vértices y los covértices se conoce como centro de la elipse. En este caso, este es el centro de la elipse. La intersección entre V, V', B y B'. Ese viene siendo el centro de nuestra elipse. Y entonces, cuando hablamos del eje menor, pues viene pasando precisamente por los covértices y viene pasando también por el centro. Tenemos también dos lados rectos. Ya anteriormente habíamos visto que un lado recto se delimita o se conoce por la nomenclatura LR. En el caso de la elipse, como tenemos ahora sí que dos vértices, vamos a tener también dos lados rectos. Y vamos a ver qué es la distancia que es perpendicular a lo que es el eje focal. Aquí vemos nuevamente un foco, aquí vemos otro foco. Y entonces, si nosotros medimos de lo que viene siendo el perímetro de la elipse y cruzamos precisamente por el foco, entonces encontraríamos un lado recto. Lo mismo hacemos del otro lado y tenemos otro lado recto más. Y pues bueno, aquí como dato adicional, la suma de la distancia de un punto cualquiera, que se denota con la nomenclatura X, Y, a los focos siempre va a ser constante, es decir, es igual a 2 veces el valor de A. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente quiere decir que si nosotros tomamos cualquier punto de la elipse, vamos a suponer que tomamos este punto de aquí, y luego lo trato de medir hacia lo que viene siendo el foco, debe de ser un valor constante. Quiere decir que la distancia que hay desde este punto hacia este punto va a ser exactamente la misma. Y siempre va a valer 2 veces el valor de A. A eso se refiere con que es un valor constante. Nunca va a cambiar independientemente del punto que nosotros tomemos de la elipse. ¿Hasta aquí alguna duda para interpretar lo que vienen siendo los elementos de la elipse, jóvenes? Perfecto, Fer. Muy No, bien. maestra. Gracias. Muy bien. Continuamos. Ahora, las elipses, al igual que muchos otros lugares geométricos, las vamos a encontrar tanto en vertical como en horizontal. Y aquí es muy importante conocer la ecuación de la elipse. Si se fijan, aquí me aparece una elipse vertical, la primerita que vemos, esta de aquí, es una elipse vertical.
¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver su ecuación. Nos dice la ecuación ordinaria es x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. Y luego la otra ecuación se parece mucho. X al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Pero entonces, ¿cómo podemos distinguirla? La diferencia, jóvenes, está en los denominadores. Si se fijan, en este caso, la letra A está debajo de la letra Y. Y en el caso de la elipse horizontal, la letra A está debajo de la letra X. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la letra, debajo de la cual esté la letra A, vamos a identificar una elipse horizontal o una elipse vertical. Aquí lo tengo con solamente letras. Vamos a cambiarlo a una ecuación ya con números. Esta es la ecuación, por ejemplo, x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 16 es igual. Observemos aquí que en ambos casos la igualdad está a 1. Es igual a 1. Ok, vamos a poner otra ecuación de la elipse, x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Ok, y aquí, ¿cómo podemos distinguir cuál viene siendo a al cuadrado y cuál viene siendo b al cuadrado? Si se fijan, aquí les puse una nota. Esta nota es muy importante. ¿Por qué? Porque nos indica precisamente cómo vamos a distinguir el valor de la letra A. Nos dice que la letra A al cuadrado va a ser mayor que B al cuadrado, siempre. Uno de los números que encontramos en los denominadores va a ser A al cuadrado y el otro va a ser B al cuadrado. Y entonces, si me dice que la letra A al cuadrado siempre va a ser mayor, en la primera ecuación, jóvenes, esta que tenemos aquí, ¿cuál viene siendo la letra A elevado al cuadrado y cuál viene siendo la B elevado al cuadrado? El 16, maestra. Muy bien. La letra A corresponde al 16, perfecto. Y la letra B corresponde al 16, corresponde al 9. Perfecto. En el primer caso. Y en el segundo caso, invertimos los papeles. La letra A viene siendo, bueno, viene siendo lo mismo, pero cambia de posición. Eso viene siendo toda la diferencia. Entonces, si vemos que el número mayor está debajo de la letra Y, viene siendo una elipse vertical. Si vemos que el número mayor está debajo de la letra X, viene siendo una elipse horizontal. ¿Hasta aquí dudas de cómo distinguir la ecuación de la elipse? Continuamos. Muy bien, Fer, gracias. Ok. ¿Cuáles son las características de una elipse horizontal con centro en el origen? Recuerden que iniciamos con el estudio siempre cuando el lugar geométrico está con centro en el origen. Ok. Las características son que su eje focal va a estar sobre el eje X. Nuevamente hablamos de una elipse horizontal. La ecuación, al ser horizontal, el número mayor debe estar debajo de la letra X. Los focos van a ser igual a menos C,0 y C,0, esto hablando de sus coordenadas. Los vértices corresponden a menos A,0 y A,0. Y el covértice, los covértices 0, menos B y 0, B. Las coordenadas de la letra L, C, menos B al cuadrado sobre A, y la letra R, C, B al cuadrado sobre A. L' menos C, menos B cuadrado sobre A, R' menos C, B al cuadrado sobre A. Ahorita le damos un poquito más de sentido a esto. A grandes rasgos, estas son las características de una elipse horizontal. ¿Ok? También sabemos que la distancia que hay del vértice al vértice primo es igual a 2 veces el valor de A.
Covértice a covértice primo, 2 veces b. El lado recto, su longitud o distancia es 2b cuadrado sobre a. La excentricidad es igual a c sobre a. El dominio, recordemos que el dominio son los valores permitidos para x. Sabemos que hasta aquí tenemos menos a. Sabemos que hasta aquí tenemos a. Ok. Dicho esto, jóvenes, entonces el dominio, los valores permitidos para esta elipse en el eje X van desde las X mayores o iguales que menos a y todas las que son menores que a. ¿Qué quiere decir esto? Si de este lado, del lado izquierdo, tenemos los menos a, todas las X va a cruzar por todas las X que sean mayores a menos a. Es decir, todas estas. ¿Y dónde nos detenemos? Las X valen a. Ya lo que va después de a ya no es un valor permitido dentro de nuestro dominio. Si hablamos del rango, pasa algo similar. Aquí tenemos menos b y aquí tenemos b. ¿Ok? Y entonces el rango son los valores permitidos para y. Los valores permitidos van desde menos b, perdón, hasta b positivo. Fuera de esto, no va a cruzar, no va a haber ningún punto superior. Siempre tiene que estar contenido dentro de este espacio. Eso en cuanto al dominio y el rango de nuestra elipse. Vamos a continuar. La excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? Matemáticamente hablando, es una razón. Recordemos que cuando vemos la palabra razón en matemáticas, nos referimos a una división. En este caso, aquí vemos la división. Es la razón que hay entre los ejes, el cual está determinada por la longitud del eje mayor y la distancia que hay entre los focos. Dicho esto, lo que estamos calculando es la razón entre C y A. ¿Y cuánto vale C? ¿Cómo calculamos la letra C? Con esta fórmula. Raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular C. Y simplemente, pues si lo traducimos todo, la excentricidad es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado dividido entre el valor de A. Ahora, ya sin tanta nomenclatura matemática, ¿a qué se refiere la excentricidad de la elipse? Pues bueno, este valor de excentricidad nos va diciendo qué tan achatada o amplia está nuestra elipse. ¿Qué es lo que podemos ver en esta figura, por ejemplo? Si analizamos, aquí tenemos una excentricidad de 0.9 para la elipse que está más achatada. Aquí lo vemos, lo que estoy marcando en color negro, más o menos. Ok. ¿Y qué es lo que pasa cuando disminuye mi excentricidad? Aquí vemos 0.7, la excentricidad marcada para la segunda elipse, que se va abriendo un poquito más. Ahí está. Esa elipse tiene una excentricidad de 0.7. Si nos vamos con el 0.5, la elipse se abre un poquito más. Ahí está, más o menos. Ok. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras más excentricidad tenga nuestra elipse, más achatada está. A mayor excentricidad, mayor achatamiento. Es decir, y también, por otra parte, mientras menor sea la excentricidad, más se va pareciendo nuestra elipse a una circunferencia. Y lo podemos ver en el último caso. Vemos una excentricidad, perdón, igual a 0. Y vemos prácticamente el círculo completo. Ya no vemos una elipse propiamente, sino más bien una circunferencia. ¿Hasta ahí dudas de lo que es la excentricidad de la elipse? Continuamos. Muy bien. Y luego, ¿cuándo ocurre cada caso?
vamos a simular que la letra B es muy parecido a la letra A. Entonces, la excentricidad tiende a 0. ¿Qué quiere decir? Que se va a acercar mucho al 0. Si nosotros tuviéramos una ecuación que fuera, por ejemplo, x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 9.05, aquí vemos, por ejemplo, que los valores de B y de la letra A son muy similares. Entonces, la excentricidad cada vez se va acercando más a 0. ¿Qué pasa en el otro ejemplo? Nos dice que si la letra B es muy similar al valor 0, entonces la excentricidad se va acercando a 1. ¿Qué tendríamos en este caso? X al cuadrado más y al cuadrado. Recordemos que la letra B es el más pequeño. Vamos a decir que fuera 0.5 y al cuadrado vamos a decir que fuera 4. Si esta fuera la ecuación, como la letra B se va acercando mucho al valor de 0, entonces la excentricidad se viene siendo casi 1 y por lo tanto la elipse viene estando más achatada o más cerrada. A eso se refiere esta nomenclatura. Ahora bien, vamos a trabajar un ejercicio de cómo calcular los elementos de la elipse. Nos dice hallar los elementos de la elipse a través o a partir de su ecuación. La ecuación de la elipse es x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9. Esto es igual a 1. Primero, jóvenes, nuestra primer tarea va a ser identificar los valores de a al cuadrado y de b al cuadrado. ¿Cuánto vale, en este caso, la letra a al cuadrado? 25, maestra. Perfecto. Muy bien, 25. ¿Y la letra b al cuadrado? 9. Muy bien. Viene siendo 9. Excelente. Ahí está. Ahora, si se fijan en las fórmulas, vamos a ocupar los valores sin este cuadrado. Me dice que ocupamos la letra B y me dice que ocupamos también la letra A. Entonces vamos a calcular los valores de la letra A y de la letra B sin el cuadrado. Para ello, ¿qué hacemos? Tenemos que quitarle esa potencia. ¿Cómo lo hacemos? Si a al cuadrado es igual a 25, aplicamos raíz cuadrada de un lado. Excelente, muy bien, Nidia, gracias. Y raíz cuadrada del otro lado. La raíz se va con la potencia. ¿Cuánto vale la letra A? 5. ¿Y cuánto valdría entonces la letra B? 3. Excelente, muy bien, Julie. La letra B es igual a 3. Perfecto. Ya quedó. Ya que identificamos los valores de A y de B, podemos continuar. Aquí tenemos los valores importantes. Con esto solamente vamos a hacer sustitución. Ok. Primero vamos a comenzar con los vértices. ¿Cuál vendría siendo, jóvenes, la coordenada del vértice primo? Nos dice Menos que... 5,0. Excelente. Muy bien. Menos 5,0. Muy bien, también, Fer. Ok. ¿Y el vértice? ¿Cuál viene siendo su coordenada? 5,0. Perfecto. 5,0. Esas son las coordenadas. Muy bien. Ahora continuamos con los covértices. ¿Cuáles vienen siendo las coordenadas de los covértices?
Cero coma menos Muy bien. Continúe, Nidia, no se preocupe. 0,-3. y 0,3. Excelente. 0,-3 y 0,3. Perfecto, ahí están. Muy bien. Si se fijan también para los focos nos piden otro valor, la letra C, el cual no tenemos todavía. Vamos a continuar con la longitud del eje mayor. ¿Cuánto vale la distancia de V a V'? Nos dice que es 2 veces A. ¿Cuánto es 2 veces el valor de A? 10. Excelente. Muy bien. Ahí está. Son 10. ¿Cuánto mide el eje menor? 2 veces B. 6, maestra. Perfecto. 6. Muy bien. Ok. Podemos calcular también de una vez la longitud del lado recto. ¿Cuánto vale LR? Nos dice que es 2 veces B al cuadrado. ¿Cuánto es 2B al cuadrado? 36. Ok. Vamos a ver. Vamos a poner el 2 y la letra B al cuadrado vale 9. 2 por 9. 18. Excelente. 18. Nos dice que dividamos entre la letra A. Ahí está. Entonces tenemos 18 entre 5. Lo podemos dejar expresado como fracción o bien podemos calcularlo. ¿Cuánto es 18? 3.6. Ok. 3.6, maestra. Muy bien, gracias, Nidia. 18 entre 5 es igual a 3.6. Ahí está. Ok, ahora sí, ya que tenemos esto, vamos al siguiente paso para poder calcular los focos y la excentricidad. Vamos a utilizar esta fórmula para calcular la excentricidad y para calcular el valor de C. Vamos a hacerlo en una diapositiva posterior. Ahí está. La excentricidad es igual a C sobre A. Calculamos primero el valor de la letra C. La letra C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Ok? Sustituimos la letra A al cuadrado, decíamos que es 25. La B al cuadrado es 9. ¿Cuánto es 25 menos 9? 16, maestra. Excelente. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. Perfecto. Entonces ya tenemos otro valor importante que es la letra C es igual a 4. Ya podemos calcular las coordenadas de los focos. ¿Cuál sería el foco primo? A ver. Menos 4,0. Excelente, Fer. ¿Y cuál vendría siendo el foco normal? 4,0. Perfecto. Muy bien. 4,0. Ahí está. Ya quedó. Ahora sí, calculamos la excentricidad. Muy bien. Me dice que la excentricidad es igual a C sobre A. Sabemos que la letra C vale 4 y la letra A sabemos que vale 5. 4 quintos. ¿Cuánto es 4 quintos? 0.8. 0,8. Excelente. Entonces la excentricidad de nuestra elipse es 0,8. ¿Ya quedó? Muy bien. Ahora sí,
Con estos mismos elementos que ya encontramos para nuestra elipse, vamos a graficarla. Me dice que los vértices están en menos 5,0 y 5,0. Vamos a ver. Tenemos nuestro plano cartesiano. No se borra, pero bueno, ok. Menos 5 en X, 0 en Y. Ahí está. Tenemos 5,0. Aquí está el otro punto. Vértice y vértice primo. ¿Ya quedó? Ya trazamos los primeros. Vamos con los covértices. 0,-3 y 0,3. En X no hay desplazamiento. En Y nos vamos hasta el -3. Y tenemos 0,3. En X no hay desplazamiento y en Y nos vamos al 3 positivo. Tenemos un covértice y tenemos otro covértice. Hasta ahí, solamente con esos elementos ya podemos trazar lo que viene siendo nuestra elipse. ¿Por qué? Porque estos son lo que delimita el contorno, como quien dice. Vamos a ver. Comenzamos a extender. Hola, ¿se logra ver? Sí, maestra, sí se ve. ¿Saben qué? Que mi pantalla se puso completamente negro y no sé por qué.